Por allí vi a la hermana Juani. Hermana Juani, bienvenida. Hermana Mara Páez, también bienvenida. Por allí vi a la hermana Juani. Hermana Juani, bien. Hola, hermanito, que no encontraba el micrófono. Ok, pero ya lo consiguió, pues. Ya lo conseguí. Es que al revés de abrirlo, lo que hacía es apagarlo, hermano. Es que tengo Muy bien. el gatito aquí dándome paseo por encima y está revoltoso. Y entonces estoy con el cuello y no veo la pantalla y ni veo nada, hermano. Buenas noches a todos aquí. No sé cómo Bueno, será allí. Hola, buenas tardes. Hola, Juani. Hola, Buenas hermanita. tardes, Mara. Sí, estamos listos. Bueno, vamos a dar Sí, inicio, hermanos, hermanas. Gusto en saludarles. Vamos a comenzar el estudio. Primeramente vamos a pedir una oración. El hermano eh, Jorge Figueroa nos puede ayudar con la oración, tomando en cuenta al hermano Osvaldo, por favor. Claro, hermano, como no. Y a la hermana Juani también, por favor. Bueno. Vamos a orar, hermanos. Gracias. Justo, Bien. amado Padre, aquí tus hijos nuevamente en esta plataforma. Hemos venido presurosos, con el corazón dispuestos para escuchar su santa palabra. Siempre amorosos con todos nuestros hermanos, para poder edificarnos en el conocimiento de la santidad que usted nos va a permitir llevar al lugar que nosotros esperamos, que es los cielos. Para ello nos esforzamos, para ello estamos juntos, para ello nos animamos, para ello edificamos en el conocimiento de santa palabra. Permítanos orar por la salud del hermano Osvaldo Moreno y de la hermana Juanita, que ellos necesitan más sus bendiciones, su providencia divina para ir mejorando su estado de salud, para que sean siempre reconfortados y poder velar en el uso de la palabra, poder velar en la predicación que nos corresponde. Velar por todos los hermanos, de todos nosotros que tengamos necesidades de salud, economía, empleo, que usted intervenga siempre que sea su voluntad, Padre, para poder salir adelante y tener la bendición en su vida. Oramos en nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge. Vamos a dar inicio. Déjeme darle aquí entrada a la hermana Elizabeth y le damos la bienvenida a todos, pues, pero especialmente a los que no hemos saludado. Que Dios les bendiga y vamos a comenzar el estudio. Bien, voy a compartir pantalla 2 y bueno, el título basado en Romanos capítulo 8, donde la palabra dice que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pues los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y bueno, estos son estudios que a veces pues trata de animarnos, fortalecernos, porque eso es lo que hace el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Pues. A pesar de que la manera como dice o como enseña muestra que los cristianos pasamos por diferentes tribulaciones, dificultades. Sin embargo, él estaba tratando de animarlos, mostrándole pues las herencias, las bendiciones y muchas cosas que nosotros los cristianos disfrutaremos en la vida venidera. Pues. Y el propósito es animar. ¿Y por qué necesitamos ser animados nosotros los cristianos? Bueno, porque básicamente a veces la vida nos golpea. A veces tenemos problemas, situaciones negativas, adversas, que perjudican nuestra vida, pues, y que sencillamente puede traernos algún tipo de inconveniente espiritual. Pues. Problemas económicos, familiares, matrimoniales a veces también, a veces en la misma hermandad, pues, pérdidas de seres queridos. Yo recuerdo hace unos años, escuché, no voy a nombrar el país, pero hace como 11 años, creo que fue algo así, en un país donde había muchos problemas con la delincuencia organizada. Recuerdo la noticia de que asesinaron a 3 cristianos, pero no solamente la agarraron con 3 cristianos, sino que básicamente
la iglesia, todos los miembros de la iglesia tuvieron que huir del pueblo y se decía que era una iglesia como de 50 miembros. ¿Ok? Y así a través de los años, pues uno va escuchando cosas que van pasando a los hermanos, a la hermandad. Y pues eso a veces puede crear inconvenientes, dudas en algunos de nosotros, pues. También recuerdo noticias de hermanos que han sufrido por terremotos, deslaves, problemas, situaciones que han venido a su vida, pues. Eh, la semana pasada, unos hermanitos perdieron su casa por un incendio, pues. Y la pregunta que podríamos hacernos nosotros es, ¿por qué me pasa esto a mí? Si soy cristiano, si somos hijos de Dios, ¿por qué nos pasa estas cosas a nosotros? Y debemos entender que el hecho de que seamos cristianos, de que seamos hijos de Dios, de que tengamos muchas bendiciones espirituales y que seamos herederos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el cielo, sin embargo, no implica que no vaya a haber problemas en nuestra vida. Y eso a veces termina pues desanimando a alguno de nosotros. Debemos comprender, hermanos, que se nos anuncia que los siervos de Dios pues vivirán tribulaciones. Y debemos entender que es necesario que nosotros estemos dispuestos a perseverar, a luchar y a salir victoriosos espiritualmente cuando estemos en esas situaciones. Si permanecemos firmes en los momentos difíciles, cuando llegan estas situaciones adversas en nuestra vida, pues eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente, va a fortalecer nuestra fe y nos va a ayudar a hacernos espiritualmente mucho más fuertes. Entonces, por medio de estas situaciones o en estas situaciones, una de las cosas que nos ayuda a nosotros a mantenernos animados, fortalecidos, primero es la fe, pues, en la cual está la esperanza de todo lo que nos dice la palabra, y una de esas bendiciones que tenemos es que contamos con el favor y la ayuda de Dios. Y a pesar de todo, hermanos, no sabemos cuántas veces Dios nos habrá ayudado de diferentes maneras y no logramos percatarnos, no nos dimos cuenta. Por eso el cristiano debe fortalecerse en los momentos difíciles, en esa confianza, en el hecho de que tenemos a Dios, en el hecho de que nuestra vida está escondida en Dios y que nuestra esperanza, nuestro propósito, nuestro objetivo no es este mundo, sino el venidero. Y que esas pruebas las veamos más bien como retos que debemos vencer. Problemas, situaciones, a veces muy duras, a veces suaves, que debemos tratar de vencer desde el punto de vista espiritual. Entonces, todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros es para nuestro bien. O sea, Dios no nos hace nada malo. Él no puede tentar a los demás a hacer lo malo. Y a veces, pues, Dios nos ayuda, pues, y permite que pasemos también por dificultades. A veces la buscamos nosotros mismos, porque muchas veces lo que nos acontece son por decisiones que hemos tomado nosotros, por decisiones de otras personas, por el problema del pecado en este mundo. Pero tampoco podemos sacar a Dios de la ecuación, porque la palabra en el libro a los Hebreos nos enseña de la disciplina de Dios, que Dios nos disciplina y el contexto nos ayuda a entenderlo primero por medio de la palabra, pero también nos disciplina por medio de las tribulaciones y de las dificultades. Entonces, las tribulaciones efectivamente nos favorecen, hermano. Y debemos aceptarlo. Debemos fortalecernos. Todas esas situaciones que vivimos, enfermedades, problemas económicos, pues nos están ayudando para bien, pues, y eso es lo que nos enseña la palabra. Porque en las dificultades aprendemos a cultivar la paciencia,
muy necesaria para muchos de nosotros. Aprendemos a tener dominio propio también. Reforzamos la esperanza que tenemos en Dios y en sus promesas. Y definitivamente, si perseveramos y luchamos, pues nuestra fe se va a fortalecer aún más para que nos ayude a seguir avanzando en este camino. Santiago 1 del 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, hay algunas cositas acá interesantes. Primero, que se nos pide que estemos gozosos cuando estemos pasando por diversas pruebas. El contexto bíblico, pues sabemos que esas pruebas en el primer siglo tenían que ver por ser cristianos, por causa de la fe, pues en su mayoría. Sin embargo, también puede aplicarse para nosotros, pues que muchas veces las pruebas nuestras son las pruebas cotidianas de todo ser humano. Enfermedades, problemas familiares, problemas económicos. Entonces también dice que sabiendo, o sea, que tanto a los hermanos a que se le escribió esta carta como nosotros, debemos saber que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia debe llevarnos hasta la obra completa, pues hasta el cumplimiento cabal, hasta el crecimiento espiritual que Dios requiere de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos perfectos, o sea, capacitados, completos, cabales, sin que os falte cosa alguna desde el punto de vista espiritual. Entonces, en la vida de todo cristiano siempre habrá pruebas, hermanos. Y si tal vez hemos vivido pruebas que no son muy complicadas y difíciles, pues démosle gracias a Dios, pero llegará el momento en que vendrán pruebas difíciles. Y no debe sorprendernos. Tampoco debemos desanimarnos porque resulta que estamos pasando por pruebas. Y empieza uno a preguntarse, ¿por qué me pasa a mí esto? Si yo oro, si yo soy fiel, si yo lucho por mi salvación. Pero es así, pues. Ese es parte del llamado, hermanos. Las tribulaciones y los sufrimientos es parte del llamado divino. No vamos a estar exentos de eso. Pablo en su tiempo dice en Hechos 14, del 21 al 22, le dice a los hermanos: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, fortaleciéndolos. Pero fíjense qué le decía a ellos, a los hermanos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, o sea, es indispensable, es algo que no se puede evitar, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos pues entender que el propósito de las pruebas vienen a ser como exámenes, exámenes que nosotros debemos aprobar con éxito. Debemos pasarlo de una manera maravillosa para nuestro beneficio y no quedar reprobados cada vez que pasemos por pruebas difíciles, porque basta que nos pase cualquier cosa y ya estamos desanimados, decaídos, ya no tenemos ganas de asistir, ya no tenemos ganas de leer la palabra de Dios. Pues. Entonces, las pruebas son necesarias. En Primera de Pedro nos dice en el versículo 6, 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y a mí siempre me ha llamado la atención esta expresión, si es necesario. ¿Quién determina que un cristiano requiere, pues? Es indispensable que pase por pruebas. Y debemos entender que Dios, pues de una manera u otra, está en nuestras vidas. A través de su palabra, a través de lo que nos enseña, pero también la palabra nos enseña que Dios actúa de muchas maneras en la vida de sus siervos. Entonces, la expresión si es necesario da a entender que alguien toma la decisión de la necesidad de ser afligido. Si dependiera de nosotros, ¿verdad, hermanos? Nunca voluntariamente aceptaríamos pasar por dificultades. ¿Quién le gusta las dificultades?
o pruebas. Sin embargo, Dios permite que pasemos por dificultades en algunos momentos. Esto lo hace con un propósito espiritual. Si es necesario, si es conveniente, si es preciso, aún siendo hijo de Dios, pasaremos por dificultades. Porque no podemos negar, hermanos, que Dios tiene el poder para poder protegernos e impedir que pasemos por dificultades. Pero resulta que Dios no lo hace así, porque Él necesita que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Y nuestra fe, hermanos, se fortalece por la palabra, pero también por las tribulaciones y los problemas. Entonces, es importante entender esto. Pues en primera de Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ahora, según la voluntad de Dios, ¿qué tiene que ver? Bueno, esa persecución, por ejemplo, que tenían los cristianos del primer siglo por causa de su fe, pero es voluntad del Señor. Entonces, entendamos que el origen de las dificultades, y esto es importante aclararlo, enfermedades, problemas, tribulaciones, no provienen de Dios, hermano. Dios nos disciplina y Dios a veces permite que pasemos por pruebas, pero muchas de las cosas que nosotros sufrimos son primero por nuestras propias decisiones. A veces tomamos malas decisiones, a veces tomamos buenas decisiones, por nuestro entorno, los vecinos, nuestros gobernadores, nuestra familia, pueden perjudicarnos también sus decisiones a nosotros. Ahora, no obstante, Dios permite que suframos dificultades para que podamos pasar con éxito estos problemas que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muchos de nosotros lograremos pasar exitosamente esas dificultades, pero sabemos que siempre hay unos cuantos que se quedan en el camino. No superan los problemas, no superan las pruebas. Y nosotros los que estamos hoy acá, como todos los que nosotros le enseñamos y le predicamos, pues deberíamos ser de ese tipo de cristianos que no estamos dispuestos a perder la batalla, que no estamos dispuestos a fracasar. Pablo nos revela que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Ok? Él viene hablando de la diferencia de los que viven según el Espíritu y los que viven según la carne. Y mostrando la necesidad de que vivamos conforme al Espíritu. Pues eso es lo que viene desarrollando. En el versículo 18, Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto, dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces él hace una comparación. Las aflicciones, hermano, cualquiera que sean enfermedades, pérdidas, problemas económicos, dice que esas aflicciones, en aquel entonces era la persecución que sufrían los cristianos, esas aflicciones de aquel entonces no son comparables con la gloria venidera que en nosotros los cristianos ha de manifestarse. Entonces, él está haciendo una comparación entre lo que estamos viviendo o lo que estaban viviendo estos cristianos en aquel entonces y lo que vendría en el futuro para todos nosotros. Y lo mismo aplica para nosotros, hermano. Esas aflicciones que estamos nosotros viviendo en este tiempo presente nunca serán comparables. No, o sea, no tienen el valor, no tienen el peso en nuestras vidas para despreciar, desechar o abandonar esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse más adelante. Entonces, Pablo, cuando comienza en el capítulo 8, en los primeros capítulos, pues menciona las bendiciones espirituales que disfruta el cristiano. Por ejemplo, ser coheredero junto con Cristo de las bendiciones venideras, y en ellas menciona que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que ha de manifestarse en los hijos de Dios. Entonces, las aflicciones nos ayudan para bien. El punto que debemos entender, hermanos, es que cuando estemos pasando por dificultades, tenemos que poner y tomar una balanza mental, pues, en nuestras mentes. Y esa balanza, poner los problemas que estamos enfrentando en un lado
y en el otro lado poner las bendiciones, la esperanza, las promesas, las cosas que Dios ha prometido para nosotros. Y en nuestra vida siempre debe tener mayor peso, debe valer más todas las bendiciones, las promesas que Dios tiene para nosotros, que los problemas que podamos estar enfrentando. Entonces Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y qué tiene en mente Pablo cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien? Pues básicamente las tribulaciones, hermano, los problemas, las dificultades. Todos hemos pasado por diferentes eh, tribulaciones, algunos muy grandes y otras no tan grandes, pero hemos pasado por dificultades. Pero esas dificultades lo que ha hecho es que nos fortalezcamos espiritualmente, porque después de haber superado esos problemas, ahora hemos crecido espiritualmente. Y vendrán otros problemas, hermano, más adelante. Ahora, esto que digo no es para desanimarlo, porque a veces uno dice, bueno, ¿y por qué el hermano está diciendo que va a venir problemas ni que Dios quiera? Hermanos, eso es lo que nos está diciendo la palabra, que a través de muchas tribulaciones pasemos a la eternidad. Entonces, no es algo que no debamos enseñar. Vamos a vivir tribulaciones. Si en este momento estamos viviendo una vida tranquila, sin problemas, pues aprovechémosla, disfrutémosla. Trabajemos más para Dios, esforcémonos más. Entonces, el primer punto que menciona este versículo es los que aman a Dios. Entonces, hoy el mundo tiene un concepto errado de lo que es amar a Dios. Creen que ese amor es un sentimiento que al tenerlo ellos les permite contar con el favor divino, solo porque creen en él. Y lamentablemente, pues muchas religiones dicen fundamentar su fe y su vida en la palabra de Dios. Hay religiones que escudriñan y estudian y enseñan la palabra de una manera profunda y correcta, pero tienen errores. La realidad entonces es que no respetan totalmente la palabra de Dios, que es la diferencia que debe haber en nosotros los cristianos, el respeto que nosotros debemos tener por la palabra del Señor. Por eso es que a veces se diferencia algunos hermanos que se llaman institucionales o liberales de los que se llaman conservadores o ellos los llaman anti. ¿Por qué? Porque unos respetan y se esfuerzan por respetar la palabra al máximo y los otros pues han ido suavizando, descuidando y malinterpretando algunos mandamientos. Y pregunto, ¿qué diferencia hay con algunas religiones que hacen lo mismo? Entonces debemos tener cuidado de no desvirtuar la palabra del Señor. Entonces, hay mandatos y enseñanzas divinas que el mundo no soporta, algunas religiones no lo soportan, no lo captan. Por ejemplo, el protestantismo, el pentecostalismo, que se le diga que la salvación tenemos que nosotros trabajar por ella, eso para ellos es una blasfemia, porque la salvación la da Dios a quien quiere y Él es el que opera y trabaja en las personas. Entonces, ¿qué pasa con todas estas religiones? Pues vienen a actuar de la misma manera que el resto del mundo, que no toleran la palabra de Dios. La profecía de Pablo hoy es más notable por la cantidad de personas que dicen creer en Dios, pero no les interesa su palabra, según de Timoteo 4, del 3 al 4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esta es la Biblia de las Américas. Una de las cosas que uno nota, hermanos, cuando está predicándole a las personas, por ejemplo, a veces semanalmente, pues damos estudio en la calle, es que cuando vamos a empezar a darle estudio, yo cuento las personas que están ahí, entonces uno dice, oye, hay una audiencia de 60, 50, 45 personas y uno está contento. Pero apenas uno prende el micrófono y empieza a hablar de Dios, hermano, empieza a pararse la gente como que si hubiese una peste en ese sitio. Pero es increíble.
y les desagrada que le abren la palabra. Entonces, finalmente uno veía un gran grupo de personas y quedan siempre unas 20, 25, 30 personas, pero una otra parte se fue porque no quieren oír la palabra del Señor, no les interesa, pues. Y uno ve hoy el rechazo que tiene la humanidad por la palabra del Señor. Han desvinculado totalmente a Dios de su palabra. Pero las personas finalmente han desvinculado su fe en Dios de la palabra de Dios. Esta última no es necesaria para ellos e incluso puede llegar a ser molesta para este tipo de personas. Pero nosotros sabemos que sin la palabra, hermanos, no puede haber una fe correcta y tampoco puede haber salvación. Nos dice Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, pues el nacimiento, la transformación, el cambio que nosotros tuvimos, la decisión de obedecer vino por la palabra de verdad, pues, por el evangelio de Dios que es para salvación o el evangelio de Jesucristo, para que seamos primicia de sus criaturas. Y después dice aquí en Juan 14, 23, 24, Jesús respondió y les dijo, okay. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, ok, si alguien me ama, si alguien dice que me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Hay muchos versículos que nos enseñan lo mismo, el mismo principio, hermano. ¿Qué es amar a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo demostramos usted y yo que amamos a Dios? ¿Y cómo diferenciamos a aquellos que dicen amar a Dios, pero que realmente sus hechos no lo aman? Bueno, hermanos, Cristo nos da la regla muy sencilla, pues. Si alguno me ama, dice, guardará mis palabras. Y ahí mismo en el versículo, en el capítulo 14, dice que el que tiene sus mandamientos, pues el conocerlo, el meditar, el comprender la palabra del Señor y guardar su palabra. Y dice que a esos que guardan su palabra, pues su Padre los amará y además vendrán y harán morada con él. Y describe claramente quién es el que no ama a Dios ni a Cristo. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, no las obedece. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, a veces es difícil, hermanos, comprender cómo religiones que parecieran que son celosas de la palabra se van a perder y no son de Dios. ¿Por qué a veces nos preocupa a los hermanos que desvirtúan la palabra del Señor? Porque la palabra nos advierte que es todo aquel, sea cristiano o no sea cristiano, que no obedezca la palabra de Dios y que la tuerza, está en un grave peligro espiritual de perdición eterna. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que obedecen su palabra, que la retienen, que la comprenden y que la ponen por práctica. Entonces, a estos es a los que está diciendo Pablo que todas las cosas le ayudan a bien. A los que aman a Dios. No está hablando de todo el mundo. No está hablando de aquel cristiano que anda caminando como las olas del mar, va y viene. A veces está animado, a veces está todo decaído. No es firme, no es fiel. No está hablando de aquellos cristianos que han torcido la palabra del Señor, porque esos no les están amando realmente. Porque el amor tiene como implicación la obediencia, hermano, a la palabra del Señor. Entonces, a estos que aman a Dios, dice Pablo, que todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, esta expresión nos da a entender que todas las cosas que vivimos, hermanos, ok, todas, enfermedades, pérdidas, problemas económicos, prosperidad, o sea, pero en especial está tomando en cuenta aquí las dificultades, las tribulaciones, nos da a entender que todas esas cosas que nosotros sufrimos nos ayudan a bien.
tanto las buenas, pero especialmente lo que se está hablando aquí son las malas. Malas en el sentido nuestro. Y es cierto, los que realmente aman a Dios están dispuestos a soportar las pruebas. Es algo que nosotros hemos determinado hacer y que estamos dispuestos a cumplir lo necesario para asegurar nuestra salvación. Y no queremos ofender, no queremos fallarle a Dios. No estamos dispuestos tampoco a abandonar la carrera y tampoco estamos dispuestos a dejarnos caer. Queremos mantenernos firmes. Lastimados, enfermos, pobres, bien o mal, seguimos corriendo con ganas la carrera espiritual. Entonces, ¿qué hacen las pruebas? Nos ayudan, hermano. Nos ayudan a fortalecerlos. Cada vez que pasamos las pruebas, dificultades, hermanos, cada vez nos acercamos más a Cristo. Cada vez nos parecemos más al Señor. Cada vez participamos más de la naturaleza divina. Y eso es lo que debemos entender. Por eso debemos pasarla con éxito. Los problemas, dificultades, tribulaciones que estemos viviendo, debemos pasarla con éxito, hermano. Las dificultades, las pruebas le ayudan a creer, a tener esperanza, a confiar, a ser pacientes, a soportar, nos ayudan a tener dominio propio para no caer en el desánimo, en la angustia, en el miedo. Entonces, si usted, hermana, usted, hermano, está pasando dificultades, fortalezcase en el Señor. Pase esa prueba con éxito. Saque una nota espiritual excelente en la prueba que usted está enfrentando. Y no se decaiga, porque finalmente debemos sobrepesar o sopesar que lo que Dios nos está poniendo en nuestras manos para que lo disfrutemos en un futuro es tan grande que no hay nada en este mundo que debería apartarnos de eso. El buen ejemplo de Pablo, segunda de Corintios, con ese aguijón en la carne y todo lo que él había sufrido, segunda de Corintios 12 del 7 al 10, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice él, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y dice, bueno, ya le había pedido, con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Oraba. Pablo no es que no decía nada, o sea, que aceptaba la situación sin pedirle a Dios, ¿no? Él estaba rogándole, ya le había rogado 3 veces. Estamos hablando del apóstol Pablo, hermano, que tenía una comunión tan cercana y directa con Cristo, pues. Y dice, pues, que respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, fíjense, esto cómo Pablo conversaba con Cristo, Cristo conversaba con Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea, confórmate con mi favor. Y lo mismo nos pueden decir a nosotros, hermano. A veces podemos estar orando y pidiendo y rogando y a veces no viene respuesta. Pero debemos en esas circunstancias estar conforme con el favor que tenemos de Dios, con el favor divino. Bástate mi gracia. ¿Y qué le dice Cristo a Pablo? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el poder de Dios, el poder de Cristo, su palabra, la fe que nos da esa fortaleza, pues se fortalece, se perfecciona, se acrecienta, hermanos, en la debilidad cuando estamos débiles. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esto es muy bonito lo que dice Pablo acá. Dice, por tanto, de buena gana, o sea, con buen ánimo, con buena disposición, me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Y por qué? Porque él entendía que
en sus debilidades iba a poder él mantenerse o reposar, o que el poder de Cristo estuviese sobre él. Ahora, ¿qué poder? Poder de la fe, hermanos. El poder de la esperanza. Entonces, es diferente para nosotros. Pues si estamos sufriendo, hermanos, vamos a gloriarnos en las debilidades que estamos sufriendo, para que el poder de Cristo repose en nosotros, el poder de la palabra, de la fe, de la certeza, de la seguridad. El 10 dice, por lo cual, dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Se goza usted en las debilidades? ¿Se goza usted en los problemas? ¿Se goza usted cuando está pasando dificultades, hermana o hermano? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y hace una declaración contundente, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando somos débiles, hermanos, físicamente, materialmente, hasta de repente emocionalmente, porque estamos entristecidos o preocupados por los problemas que tenemos, entonces debemos pensar como Pablo. En esos momentos nos hacemos fuertes espiritualmente. Cuando estamos debilitados física, material, económicamente, estamos fortalecidos espiritualmente. Entonces, todas las cosas deben ayudarnos a nuestro bien. ¿Por qué? Porque nuestro propósito, nuestra meta es el cielo. Y queremos cada vez, hermanos, crecer y llegar a la medida espiritual de Cristo el Señor, pues. Yo anhelo parecerme algún día a Cristo en todo, pues. Y yo creo que ustedes también deben anhelar lo mismo. Pero debemos fortalecernos en las dificultades. Todas las cosas que suceden en la vida del cristiano cooperan, ayudan para su crecimiento espiritual. Cuando las soportamos, hermano, ojo, cuando las soportamos, ayudan para hallar gracia a los ojos de Dios también, porque Dios ve el compromiso, ve la fidelidad aún en los peores momentos. Y Dios se agrada de aquellos que se mantienen firmes a pesar de las dificultades. Entonces, ¿qué nos dice esta porción de Romanos 8? Pues el Espíritu Santo nos revela que en esta porción de la palabra, que Dios es quien está actuando en la vida de sus hijos. O sea, no estamos solos, hermano. Usted está enfermo, usted no está solo. Usted tiene problemas económicos, usted no está solo. Usted tiene problemas familiares, matrimoniales, usted no está solo, no estamos solos. Dios está ayudándonos de una manera u otra, primero por medio de su palabra, pero tampoco podemos sacar a Dios de toda la ecuación, pues, pensando que Dios está de brazos cruzados arriba en el cielo sin hacer nada. Él nos ha dejado su palabra para que nos ayude, nos guíe, nos fortalezca. Ha dejado una organización en este mundo para que podamos resolver los problemas, pero tampoco podemos pensar que Dios no actúa en algunos momentos de nuestra vida. Entonces, Dios dispone todas las cosas para el bien de sus hijos, porque Dios quiere que nosotros nos salvemos, hermano. Ese es su propósito primordial. Su palabra, su propósito es para la salvación de aquellos que reciben el llamado del Evangelio. Entonces, la Nueva Versión Internacional dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, ¿qué debemos confiar nosotros? Que Dios está en nuestras vidas a pesar de los problemas. El hecho de que estemos pobres, hermanos, no quiere decir que no tengamos a Dios. El hecho de que estemos enfermos no quiere decir que no tengamos a Dios. El hecho de que el mundo pues, nos menosprecie no quiere decir que no tenemos a Dios. Tenemos a Dios. Dios está con nosotros. Y esa es la confianza que debemos tener, hermano. Eso debe animarnos, fortalecernos, ayudarnos a perseverar.
Cuando entendamos que Dios está con nosotros, ayudándonos, aunque estemos en dificultades, empezaremos a crecer espiritualmente. Porque algunos somos tentados a pensar que cuando estamos en problemas, pareciera que Dios nos ha abandonado. ¿En qué momento Dios abandonó a Job, hermano? Nunca. Job estaba pasando por un proceso, Job, pero Dios nunca lo abandonó, pues. Y lo mismo es para nosotros. Sea el proceso que usted esté pasando, hermana o hermano, Dios no lo ha desamparado. Y si está bien, pues dele gracias a Dios que está bien, pues sin problema. Salmos 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Esto implica atención, cuidado. Entonces, ¿qué nos quiere decir el salmista, hermanos? No es que Dios está mirándonos sin hacer nada. No es que Dios está de brazos cruzados. Lo que nos dice es que Dios está pendiente, está atento, cuida de aquellos que le temen, aquellos que le respetan y obedecen su palabra. Entonces debemos tener ese respeto, ese temor a Dios. Pero si no le obedecemos, no hay temor en nosotros. Dios está atento a sus oraciones, a sus necesidades, a sus dificultades. La Nueva Versión Internacional lo dice así, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Y lo dice también el Nuevo Pacto, hermanos. No es algo que uno pueda decir, no, esto fue nada más con el pueblo de Israel. Dios conoce nuestras condiciones, hermano. Él sabe si estamos bien o no, Él sabe que somos carne, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos alcanzar. La palabra de Dios nos da muchas soluciones y debemos confiar en lo que dice la palabra. Dios lo sabe todo. Y a pesar de que el llamado divino implique también que pasemos por aflicciones, debemos comprender que Dios nunca nos abandona. Como dice la palabra en Hebreos, Dios nos da el oportuno socorro, nos fortalece con su palabra, nos ha dado las arras del Espíritu y nos ayuda de muchas maneras. Salmo 103, del 13 al 18 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y esto es aquellos que aman a Dios. Los que aman a Dios son aquellos que se acuerdan de los mandamientos de Él y los pone por obra. Entonces, ¿qué nos muestra el salmista? Cuidado. ¿Qué nos dice el autor a los Hebreos? Básicamente lo mismo. Hebreos 13, del 5 al 6, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces temamos a aquel que puede destruir el alma y el alma y el cuerpo en el infierno. Pero aquellos que nos pueden hacer daño, pues no le tengamos temor. Entonces es necesaria la confianza, hermano. Una fe sana, una fe firme. Podemos estar percibiendo con nuestro sentido los problemas, las dificultades, y que no son fáciles, hermano. Porque qué fácil puede ser sufrir, pues, pérdidas, sufrir enfermedades, sufrir problemas económicos. Eso no es fácil, hermano. Es muy difícil. Pero aún en esas circunstancias debemos fortalecernos espiritualmente. Porque Dios nos ayuda. Salmo 33 del 19 al 22 dice, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre.
Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, fíjense esta hermosa declaración de David. Dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado y seguiremos confiando y debemos seguir haciendo. El cristiano debe tener la fortaleza, la confianza y la esperanza para no apartarse, para no desfallecer, para no retroceder cuando esté viviendo tribulaciones. En esos momentos debemos mantenernos firmes, confiados, aprendiendo más, orando más, luchando contra la carne, contra el desánimo, contra las dudas, esforzándonos por agradar a Dios, hermano. Por eso la oración es importantísima. Si Dios no estuviese dispuesto a ayudarnos, entonces, ¿para qué oraríamos, hermano? Pregunto. ¿Por qué llevamos nuestras oraciones a Dios? Porque Él las responde a su manera, de muchas maneras, pero Dios responde las oraciones. Santiago 1 del 6 al 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Sabiduría, comprensión de su palabra para que nos dé la fortaleza necesaria. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces debemos confiar que Dios está con nosotros y que también Dios nos cuida, hermanos. Entonces, para concluir, podemos estar completamente seguros de que todas las cosas que suceden en la vida del cristiano ayudan para su bien, incluyendo las tribulaciones, porque nos ayudan a crecer espiritualmente, y también se debe a que Dios está en nuestras vidas ayudándonos, favoreciéndonos, fortaleciéndonos a vencer las dificultades y a mantenernos firmes en la fe con el propósito de que alcancemos la vida eterna. Entonces, ¿qué dice 1 de Pedro 5:7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, mis hermanos, este estudio, pues, propósito es animarnos, fortalecernos, aún en todas las dificultades que podamos estar viviendo. Podemos estar seguros de que contamos con el favor divino y que también Dios cumplirá todas esas maravillosas promesas que ha prometido para los que temen su nombre. Pues. Entonces, sigamos perseverando, sigamos luchando, y si no tenemos dificultad en este momento, pues démosle gracias a Dios. Pero aquellos que estemos viviendo tribulaciones, pues fortalezcámonos en el Señor, en su palabra y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga, pues. Vamos a hacer una oración. Bueno, vamos a pedirle al hermano Cirilo si nos puede ayudar con la oración, hermano, por favor. Con gusto, nos vamos a orar. Gracias. Señor Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, autor de nuestra salvación, es un hermoso día para dar honra y gloria a tu nombre. Has permitido, Señor, que tu Hijo viniera a este mundo para ofrecernos salvación, la vida eterna, a través de su evangelio y a través de su sacrificio. Te damos gracias, Señor, porque ahora no tenemos que morir por nuestros pecados, sino que Él llevó en sí el castigo de todos nosotros. Gracias, Señor, porque hoy hacemos memoria de sacrificio cuando comemos de su cuerpo y cuando participamos también de su sangre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos mandas cada día. Gracias por los hermanos que comparten tu mensaje con nosotros. Te rogamos que bendigas a nuestro hermano Mario, que ha presentado tu palabra a través de esta plataforma. Queremos rogar para que tú estés con él, para que tú bendigas a su familia. Queremos rogar para que tú bendigas a los hermanos con los que regularmente está trabajando. Si aquí en la plataforma alguno de nuestros hermanos que se ha conectado tiene alguna aflicción, algún problema, ya sea en lo físico o en lo espiritual, queremos rogar que todos entendamos tu mensaje y que todas estas cosas nos ayuden para bien. Después de haber resistido la prueba, Señor, podamos alcanzar los frutos que tú tienes para nosotros, porque la prueba tú has revelado que produce esperanza. Te rogamos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos que organizan esta plataforma y a todos los que nos hemos conectado para escuchar de tu verdad. Por favor, bendícenos el resto de esta tarde y los que vamos a volver al lugar de reunión para alabarte. Por favor, te rogamos que nos acompañes, que volvamos a recibir el alimento espiritual. Por favor, bendice a todos los hermanos que en este día se han dedicado a compartir un mensaje tuyo. Te rogamos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía como lo has
anunciado, sino que en todos nosotros ya hay frutos para honra y gloria tuya. Por favor, ayúdanos el resto de esta tarde y por favor, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Cirilo, por la oración. Hermano Néstor, ¿alguna? Bien, buenas tardes a todas las hermanas y hermanos que están aquí en plataforma y también en Facebook. Dice así, estuvo Luis Cepeda Mir, Arnulfo Cárdenas Tobar, Dora Márquez, Mario Moreno Chávez, Javier Serrano, Byron Alonso. Todos ellos estuvieron ahí escuchando esta muy, muy buena lección que nos ha traído hoy día, hermano. Y dice aquí, vamos a ver, Dora Márquez dice, amén, bendiciones. Arnulfo Cárdenas Tobar dice, amén, hermano, muy buena clase, enseñanzas para llevarlas a la práctica. Dora Márquez dice, amén. Y Erinelsa Velázquez dice, amén. Eso es lo que tenemos hoy día, hermano Mario. Lo estamos invitando, pueden volver a escuchar este mensaje en el canal de Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso, hermano Mario. Gracias. Gracias, hermano Néstor, y gracias a los hermanos acá en Zoom y en Facebook que nos visitan. También nos anima y nos fortalece para nosotros seguir trabajando pues en esta idea pues de llevar estudios para animarnos, para crecer espiritualmente. Bien, hermanos o hermanas que quieran hacer algún comentario, algún aporte, alguna pregunta, por favor, siéntase libre de hacerla o de decir. No se peleen, pues. Bueno, Hermano Mario, ajá, hermano hermano, Jorge. usted mencionó que hay que tener cuidado con algunas congregaciones o sectas religiosas, si queremos decirle, de lo que están predicando, ¿no? Y he escuchado a unos que predican, por ejemplo, lo que se ha venido a llamar por algunas personas el Evangelio de Prosperidad, ¿no? Por ejemplo, mencionan lo que pasó a Job y dicen que después Job de la tribulación y los problemas, Dios le retribuyó 5 veces más. Igual José tuvo problemas, tribulaciones y problemas, pero después que fue José, fue el segundo de Faraón, quien permitió la venida del pueblo de Egipto, de su padre y toda la familia. Pero ahí no está poniendo un problema, ¿no? Nosotros, como usted dice, hemos venido y todas las cosas nos vienen para bien, sea tribulaciones o no. Lo que pasa es que en el caso de Job y José hubo un propósito, además de las tribulaciones que tenían Job y José, y el propósito ya sabemos para que entonces todos vayamos a tener prosperidad porque venimos a buscar la palabra de Dios. Es decir, ingresa a la palabra de Dios que vas a tener prosperidad. Eso es un concepto que no es así, no es un evangelio de prosperidad, es un evangelio de salvación, lo que vemos de nosotros, ¿no? Entonces nos lleva a pensar que a veces en las tribulaciones, como usted lo ha mencionado, en los cuales tenemos problemas, alcances, y en lo que Dios permite, deja que nosotros a veces posibilite para reforzar nuestra fe, nuestra esperanza, también tiene un propósito para cada uno de nosotros y que esto está vinculado al talento que tenemos nosotros, ese talento que Dios nos permite que tengamos en la palabra de Dios, que debemos aplicarlo en este mundo mientras nosotros tenemos la responsabilidad de predicar. Entonces, cuando nosotros tenemos tribulaciones, tenemos problemas, pienso yo, que tenemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Bueno, aparte del propósito de la salvación, que es obvio, ¿no? En este mundo mientras prediquemos el Evangelio. Entonces, una cosa que me llama la atención, que no es un evangelio de prosperidad, que no es que todos se van a tener llenar de dinero, de carro, porque seguimos la palabra de Dios, y que la tribulación nos lleva siempre a unos padecimientos, que existe un propósito para cada uno de nosotros, para cada uno de sus santos, que Dios, ¿por qué lo permite? Para que sí podamos andar en el camino de corrección. Así es. Sí, hermano, efectivamente, de acuerdo con usted, pues, si podríamos hablar de una prosperidad que Dios nos va a dar después de las tribulaciones, es la prosperidad espiritual, que fue lo que veníamos hablando
que todas las cosas nos ayudan para bien, pero desde un punto de vista espiritual, no para llenarnos de riquezas o de prosperidad, porque no es el propósito, porque de hecho el llamado divino no tiene que ver con riquezas en este mundo. Y lamentablemente, pues, ese es el evangelio que predican muchas religiones y lamentablemente hasta algunas iglesias del Señor, haciéndole ver a las personas que no, que si obedecen, que si dejan que Cristo entre en sus corazones, Dios les va a bendecir, les va a arreglar los problemas, los va a curar, los va a prosperar y les va a ayudar a salir adelante. Y lamentablemente, pues es una mentira, porque los cristianos más bien somos llamados a que a través de muchas tribulaciones alcancemos la vida eterna, y es el propósito de Dios. Nuestro propósito es más espiritual y no tiene nada que ver con cosas físicas. Ahora, Dios sí nos da ayuda a que podamos resolver algunos problemas, algunas situaciones, pues, de la manera que Dios los ha establecido, porque Dios opera a través de su palabra, Dios opera a través del gobierno, Dios opera a través de las instituciones. O sea, hay muchas maneras en que podemos ser ayudados, pero lo importante es que mantengamos nuestra confianza en Dios. Y así es, hermano. Sí. Gracias, hermano Mario. Muchas gracias. ¿Algún comentario más, hermanos? O si no, nos despedimos. Bueno, Mario, hay varias personas que entraron, no sé si salieron a última hora en el Facebook, ¿ya? Sandra Gutiérrez, Luis Marina Zúñiga y Paul Godoy. Están viendo el programa. No sé si llegaron pensando que es como a las 5 antes, ¿ya? Pero a lo mejor Sí. sería bueno repetir el horario, hermano, para... Ok. Sí, nosotros estamos muy bien, hermano. Gracias. El estudio comienza 4 horas Venezuela, 4 horas Chile, perdón. En la invitación generalmente aparece los horarios de los otros países, para que más o menos lo tengan en cuenta para el próximo domingo, pues, ¿ok? Y de lunes a viernes a las 8 horas Chile, estudios semanales, pues, en la plataforma del hermano Néstor Sánchez. Hermano, leyó los chats. Ok, no lo había visto, vamos a verlo. Dice la hermana María Elena, buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, igualmente. Hermana Doris, buenas tardes, hermanos, Dios les guarde, igualmente. Hermana Yesenia, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Gracias, hermano Mario, por su dedicación y tiempo, y el Señor le continúe bendiciendo. Igualmente a usted, hermanita, a todos, pues a los hermanos que estamos acá, que Dios les cuide y les ayude grandemente en todas las cosas. Bien, mis hermanos, entonces vamos a despedirnos. La hermana Elizabeth va a decir algo. Hola, sí, buenas tardes. Pues agradecida por este tiempo. Siempre nos nutrimos de la palabra de Dios y como dicen, es un gozo. Gracias, mi hermano Mario Arellano, por este tiempo. Pues hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Tenemos datos móviles y gracias que hay para ello, para llenarnos de la palabra de Dios. Se cayeron los cables, pero eso no importa, aquí estamos. Me voy con una frase, hermano, que me gustó mucho en Salmos 33, 19, 22, dice que me gustó, librar sus almas de la muerte. Ese es el propósito que Dios tiene desde el Salmos 3, 103, 13, 18, la misericordia de Dios es desde la eternidad. Entonces, como dijo el hermano, José, todos los nombres anteriormente mencionados tenían un propósito. Y ahora el propósito de Dios es exactamente librarnos de la muerte. Y es solamente a través del Evangelio, solamente le pedimos a Dios, clamamos fortaleza, confianza, estar firmes, siempre aprendiendo, orando y agradar a Dios, ¿verdad? Y esforzándonos día con día. Gracias, mi hermano, estar firmes en la fe y un abrazo fraternal. Dios los siga cuidando, bendiciendo a usted, a su familia y a todos mis hermanos de la plataforma. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Los amo en el Señor. Igual. Cuídese, mi hermana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, hermanos, entonces vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos. Que Dios les siga fortaleciendo, les siga animando
que nos ayude a todos pues a poder soportar las pruebas y a seguir firmes hacia el camino que Dios, que Cristo nos ha abierto, pues la vida eterna. Entonces, feliz tarde, feliz noche para algunos, que Dios me les bendiga y gracias por acompañarnos. Amén, hermanitos, muchas gracias. Bye bye. Bien, pues, chao. Bye, Dios los bendiga a todos. Chao, hermanos. Chao, hermano. Gracias. Ana Marisa. Buenas noches. Gracias por Gracias, todo. hermanitos. Gracias por la Ana oración. Juani. Buenas tardes, hermanos. Buenas noches por allá. Buenas noches.